Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, Sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos abra la inteligencia de la palabra. Ven Espíritu Santo, enséñanos. Enséñanos a escuchar tu palabra, a meditar tu palabra. Enséñanos, ven Espíritu Santo, ven. Porque el Espíritu es el que, enviado por el Padre, enviado desde la creación, genera una vida, da vida. ¿Cómo comienza el Génesis? Génesis 1:2. Y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y dijo Dios, Génesis 1:3. El Espíritu y la palabra. El Espíritu aletea sobre las aguas y Dios habla. Y dijo Dios. Espíritu y palabra van unidos. Jesús en Nazaret, en la sinagoga. Lee la lectura y dice, el Espíritu está sobre mí. Me ha ungido. ¿Para qué? Me envía a evangelizar, a proclamar, es decir, a hablar, a predicar, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista. El Espíritu lleva a la palabra. El Espíritu concibe el seno de María. Jesús es concebido por obra del Espíritu Santo. Por el Espíritu nace el Verbo. Fijaos esta correlación entre Espíritu y palabra, entre Espíritu y Verbo. El Espíritu que está presente en la creación, el Espíritu que está presente en la concepción de Jesús. Jesús cuando comienza su vida pública, el Espíritu y el Verbo, unidos, ¿no? Son Espíritu y Verbo, las dos personas divinas, junto con el Padre, ¿no? Que el Padre envió al Verbo, al Hijo, y el Espíritu Santo fue enviado por el Padre y el Hijo. Celebramos hoy este domingo tercero del tiempo ordinario, que el Papa Francisco hace un par de años, por un motu propio, designó Domingo de la Palabra de Dios. Las lecturas que hemos escuchado muestran el sentido del por qué ha sido elegido este domingo, porque hablan de la palabra de Dios. Hemos escuchado la primera lectura de Nehemías, como la ley, ¿no? La Torá. La Torá es el libro de la ley que el pueblo judío leía cada sábado en la sinagoga y cada vez que se reunían, y también la meditación personal, leían el libro, lo meditaban, ¿no? Como vemos los judíos cuando están con la ley, ¿no? Meditándola, rumiándola, con estos movimientos, ¿no? Pues la Torá, la ley, era venerada por el pueblo, y al leerla los levitas instruían al pueblo, y el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Tocaba el corazón, la ley tocaba el corazón. Un gesto profético que recibió Jeremías es: cómete el libro, ¿no? Cómete el libro, como mastícala, ¿no? Rúmiala, ¿no? Que
que te llegue hasta lo más profundo. Cómetela, ¿no? Pues la ley, la palabra de Dios, hemos repetido en el Salmo, tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Vemos esta unión entre el espíritu y la palabra, también en este Salmo. Las palabras de mi boca que te agraden y lleguen a tu presencia al meditar de tu corazón. La palabra da vida. Y en el Evangelio, pues Jesús habla, Jesús predica, lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice a nosotros esto hoy? ¿O qué nos puede decir? ¿O qué nos puede enseñar? ¿O en qué nos puede ayudar? La palabra de Dios, palabra que es vida, palabra que da luz a los ojos, que da luz al corazón. ¿Qué nos puede decir? Pues necesitamos vivir de la palabra, porque si no hay palabra, no hay comunicación, ¿no? Puede haber comunicación no verbal, pero tenemos el lenguaje, no es un elemento humano constitutivo del ser racional, ¿no? La razón nos lleva a poder tener un lenguaje, y el lenguaje es el que nos hace posible comunicarnos, y Dios ha querido comunicar con nosotros y nos habla de muchas maneras. Dios nos habla, como dice Hebreos 1:1, ¿no? De muchas maneras nos habló, pero al final de los tiempos, en la plenitud de los tiempos, nos habló en su Hijo. Antiguamente habló por los profetas, y en Jesús, en el Verbo, nos lo ha dicho todo. El Verbo de Dios, la palabra de Dios que se hace carne, es la palabra que Dios nos ha dado y nos la ha mostrado de una manera gráfica, de una manera concreta, ¿no? Que la podemos tocar, palpar. Nosotros hemos recibido una herencia. Cuando unos padres, pues preparan ya el futuro, hacen un testamento, ¿no? Son muy apreciadas las últimas palabras, ¿no? De un ser querido que se nos va, ¿no? Como dijo esto, lo último que dijo, ¿no? Pues las palabras tienen un gran significado. ¿Y qué es lo que nos dice Dios? ¿Qué es lo que nos ha dicho Dios? No solo nos ha dicho palabras, sino nos ha dado a la palabra, nos ha dado al Verbo. Cuando ya desde el Génesis aparece la palabra de Dios y dijo Dios, pues ahí ha visto la Iglesia el Verbo, ¿no? La palabra. Dios nos habla y su palabra crea, y su palabra actúa eficazmente. Es una palabra performativa, es decir, que lo que dice, lo hace, ¿no? Que lo que se dice, se cumple. Nuestras palabras no siempre son performativas, ¿no? Porque uno dice y luego no hace, ¿no? O lo que se dice, pero dijo Dios y se hizo. Lo dijo y ya según lo decía ya estaba hecho, ¿no? Una palabra poderosa. Nuestras palabras también tienen poder, tienen consecuencias. Nuestras palabras tienen poder. Cuando uno dice algo bien a otro, cuando se lanza una bendición, la bendición tiene poder. Bendecir, ¿no? Hablar bien. Esas palabras son poderosas, ¿no? Traen bien. También las palabras negativas tienen poder, ¿no? Una maldición, sobre todo si es una maldición hecha pues con todo su sentido, ¿no? Hacen mucho daño. Las maledicencias, las calumnias, las quejas, ¿no? El hablar mal, ¿no? Las difamaciones, todo eso tiene un poder, tiene una eficacia, deja una huella. Una bendición deja una huella, una maldición deja una huella, una alabanza trae unas consecuencias y una queja trae consecuencias, ¿no? Nuestras palabras también tienen poder. Una palabra puede hacer mucho daño y puede hacer mucho bien. ¿A que sí? Esta es la experiencia de nuestras vidas, ¿no? Las palabras tienen sentido y poder, ¿no?
Y cuando nos unimos al que es la palabra, porque ¿cuáles son las palabras del que es la palabra? ¿Qué palabras trae el que es la palabra? ¿De bendición o de maldición? ¿Qué palabras trae Jesús? ¿Qué palabras nos trae? Su palabra es palabra de vida. Sus palabras, Señor, son espíritu y vida, son palabras de vida. Y la palabra de vida a veces es un consuelo, es un estímulo, es ánimo, ¿no? Siempre el Señor nos va a querer estimular, animar, fortalecer. También a veces el Señor nos corrige, nos enseña, pero nunca nos va a corregir para aniquilarnos, ¿no? Aniquilar quiere decir reducirnos a la nada, ¿no? Él quiere levantarnos, animarnos, fortalecernos. Sus palabras son espíritu y vida. Nosotros tenemos un gran instrumento. El Señor nos ha dejado sus palabras. Las tenemos, algunas de ellas, por escrito, que es la palabra de Dios, que leemos, meditamos, contemplamos. Y los cristianos tenemos esta llamada, y la Iglesia en estos últimos tiempos pues nos está animando a leer la palabra, la Biblia, a meditar la palabra y a contemplar la palabra. La palabra es más que la Biblia, ¿no? Todo lo que Dios nos ha dicho, no todo está en la Biblia, ¿no? Por eso hay gente, no, pero eso no está en la Biblia. Bueno, es que Dios nos habla de más maneras, ¿no? Todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios, reconocido por los libros canónicos, es decir, normativos que la Iglesia ha establecido en su tradición desde los primeros siglos como palabra que Dios nos da. Pero no todo lo que Dios nos dice está en la Biblia, ¿a que sí? No todo, porque luego el Señor nos habla a través del magisterio de la Iglesia, a través también hemos escuchado en la segunda lectura, ¿no? Hay distintos carismas, ¿no? Están primero los apóstoles. Los apóstoles son la Iglesia, la jerarquía, ¿no? Los sucesores de los apóstoles son los obispos. Entonces, la Iglesia nos habla, o Dios nos habla a través de la Iglesia, de la jerarquía. En segundo lugar, ¿quiénes están? Según el texto que hemos escuchado de 1 Corintios 12, los profetas. Los profetas son los obispos, sacerdotes, ministros de la Iglesia. Pueden serlo, pero no es, el carisma profético es de todos. El carisma, los apóstoles son los ministros, los profetas son todos los cristianos que tienen un carisma de anuncio, de proclamación. La profecía nos viene a dar por el bautismo, ¿no? Distinto el apóstol, que es el sucesor del apóstol, es el que ha recibido el orden sagrado, el obispo y el colaborador del obispo, que es el sacerdote. El profeta es el cristiano. Cristiano, todos somos profetas, sacerdotes y reyes por el bautismo. Carisma, que eso es el don de la profecía, pero el carisma profético son aquellos que tienen la visión y tienen ese don de hablarnos en el nombre de Dios. Entonces hay profecías, hay personas que tienen ese carisma que Dios les habla y nos da una palabra para nosotros, es el carisma profético. Entonces, nosotros estamos llamados, por tanto, a escuchar a Dios a través de la Biblia, pero también a través de aquellos que saben interpretar adecuadamente la Sagrada Escritura y de los que nos la actualizan hoy. Los encargados de actualizar la palabra de Dios hoy es la jerarquía, el magisterio, de actualizarla y enseñarnos correctamente. Pero los profetas también van dando pistas, van también de alguna manera
por delante, porque el Señor nos dice esto, ¿no? Hemos de ir por ahí. Entonces, la jerarquía tiene que ir discerniendo, pero los profetas tienen un papel muy importante. Entonces, Dios nos habla, Dios nos habla, Dios nos está hablando. También me habla del corazón, pero claro, en el corazón hay tantas cosas que a lo mejor uno puede confundirse, ¿no? Necesito discernir lo que Dios me habla. Para ese discernimiento, pues tengo la palabra de Dios. ¿Cómo usar la Biblia? ¿Cómo usar la palabra de Dios? La Iglesia nos invita en los distintos documentos, por citar uno de los últimos del año 2008, después del sínodo sobre la palabra de Dios. El sínodo es ese momento que se reúne toda la Iglesia para reflexionar sobre algún tema. Después del sínodo de la palabra de Dios, Benedicto XVI saca una exhortación apostólica, una carta sobre la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Se llama Verbum Domini, la palabra del Señor. Y ahí recoge la enseñanza que desde ya los monasterios, los maestros de espiritualidad recomendaban. La lectio divina. Lectio divina es un término que significa lectura de Dios, entrar en la lectura de Dios. La lectio divina tiene varias partes. La primera es la lectura, lectio, leer el texto. La segunda, la meditatio, la meditación. ¿Qué me dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice ese texto? ¿Qué me dice Dios desde ese texto? La tercera, la oratio, la oración. ¿Qué respondo yo a lo que Dios me está diciendo? La cuarta, la contemplatio, contemplar ese misterio, ¿no? Entrar desde lo afectivo. La quinta, la actio. No hace falta traducir estos términos, ¿no? La acción, ¿no? Que ahora hay que ponerse en marcha, ¿no? Y luego, bueno, hay otros pasos, el compartir, en fin, esa palabra. Entonces, meditar la palabra, primero leerla con detenimiento, con tranquilidad, dedicar espacio a leer la palabra. Segundo, escuchar, ¿qué me dice a mí la palabra? ¿O qué dice la palabra? ¿Y cómo puedo yo saber? Porque hay textos muy difíciles, ¿verdad que sí? Hay textos, algunos, dice, esto no sé por dónde cogerlo, ¿no? Pues estamos llamados a profundizar en lo que la palabra dice. Pues hay cursos bíblicos, católicos, ¿no? Donde se expone la palabra. También hay comentarios bíblicos fácilmente por internet. Es un poco, uno puede encontrar todo tipo de comentario e interpretación, porque hay mucho protestante y ahí, bueno, pues entramos en interpretaciones a veces distintas, ¿no? Pero buscar buenas fuentes para meditar en lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y luego ya el siguiente paso, el tercero, la oratio, la oración, es ya para ponerme yo, ¿no? Como decir, bueno, a ver, en diálogo, ¿qué es lo que me dice a mí, ¿no? ¿Y qué es lo que yo digo al Señor desde lo que estoy escuchando, leyendo, ¿no? Hoy escucho, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. ¿Qué me dice a mí eso? Yo soy ungido por Dios, yo soy bautizado, y además de bautizado es que pues he tenido una experiencia del Espíritu en mi vida. ¿Y qué hago con eso? ¿Qué estoy llamado a hacer eso? O sea, pero bueno, todavía no he pasado al actio, entonces no voy a ver cómo va mi relación con Dios, ¿no? Crecer en esa relación con Dios desde la palabra. Pero también necesito ese espacio de la contemplación, pararme, decir, vamos a gustar, a degustar, a saborear, a paladear. Según digo esto, uno dice, bueno, pues no me da tiempo a todo. El tiempo que yo tengo para rezar son 5 minutos. Y como mucho leo el Evangelio rápidamente, me pongo caminando voy, o andando voy, o marchando voy, o orando voy, o vamos orando por el camino, la aplicación top. O
20 minutos con Jesús, 5 minutos, 10 minutos, 8 minutos, lo que sea, bueno, pues voy tirando, pero más vale eso, que cada uno tiene que buscar sus mañas, ¿no? Pero también hay todo ese espacio, ¿no?, de saborear, paladear, ¿no?, gustar, el decir, bueno, a ver qué me está diciendo, ¿no? A lo mejor uno, pues no, pues te sientes seco, no te sale nada, pues entonces coges una canción de estos que cantan tan bien, de nuestros ministerios de música, de alabanza, coges y escucha la canción, yo te va metiendo el Espíritu, ven Espíritu Santo, venga, entra Espíritu. Porque sin el Espíritu no podemos orar. Entonces la palabra, pues, es seca, ¿no? Y entonces si uno está seco, pues tiene que decir, bueno, pues necesito algo que me ayude. Entonces esta aplicación sobre oración me ayuda porque me va enseñando, me va ilustrando. O sea, tenemos mucho material para conocer la palabra de Dios, y para que entre hay que meter el Espíritu, porque la palabra va unida al Espíritu, y este para mí es el mensaje principal de todo esto, ¿no? Lo otro lo podemos estudiar, ¿no?, lo que es la lectio divina, pero como la intuición, o sea, lo que yo sentía así antes de empezar la homilía, como de Dios. Lo otro viene de lo que sé, pero como lo inspirado es la unión entre espíritu y palabra. O sea, no puedo leer la Biblia sin espíritu. Por eso la Iglesia nos dice, bien dicho, que toda la Biblia tiene un sentido, porque está escrita en el mismo espíritu. Entonces no puedo yo, como hacen los protestantes, la libre interpretación, ¿no? O como hacen los racionalistas, ¿no?, el método histórico crítico de lectura de la Biblia. Pues vamos a ver este texto, a ver qué dice. Venga, vamos a ver, pues por desgracia, desde este método, también lugares de estudios bíblicos, pues se ha destripado la Biblia de tal manera que se ha puesto como si fuera un libro como otro cualquiera, ¿no? Entonces, que está bien usar los métodos de análisis lingüísticos y todo esto, pero no se puede leer la Biblia sin el Espíritu con el que ha sido escrita y sin el Espíritu Santo, que es el que nos revela. Por eso, oremos, hermanos. Hoy la Iglesia nos invita a mirar la palabra, a leer la palabra, a meditar la palabra, a contemplar la palabra y hacerlo en el Espíritu. Por eso, si lo hacemos unidos, juntos también, hay grupos como en Nuevo Templo, hay grupos de crecimiento, hay un grupo que es sobre meditación de la palabra de Dios, entrar en la palabra de Dios desde la vida y con la vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Enséñanos, Señor. Enséñanos a orar. Enséñanos a vivir la palabra. Tú eres la palabra de Dios, Señor. Tú eres el Verbo. Pero tú no estás solo, tú estás con el Espíritu. Ambos enviados por el Padre. El Espíritu que concibió al Verbo en el seno de María. El Espíritu que da luz a los profetas para anunciar la palabra. El Espíritu que dirige a la Iglesia. Ven, Espíritu Santo, enséñanos. Enséñanos a hablar, a meditar, a profundizar en la palabra recibida. Amén. Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla
para poder reconocer tu palabra, para poder reconocer lo que tú nos dices a través de tu palabra, para que podamos entender tu palabra y poderla aplicar a nuestra vida, a cada situación de la vida. Porque cuando yo necesito una luz, puedo abrir la palabra, pero también necesito discernir esa palabra desde el Espíritu. Ven, Espíritu Santo, sopla, enséñanos, enséñame a vivir de la palabra, enséñame a transmitir la palabra, a ser predicador como Jesús, he enviado a proclamar el Evangelio a los pobres, he enviado, sopla para que lo que yo recibo pueda transmitirlo a tantos que necesitan la vida que viene del Verbo de Dios, de su palabra. Sopla en mí, sopla Espíritu, Espíritu, sopla y da vida. Espíritu, trae vida, Espíritu Santo, sopla en mí, trae vida, Espíritu Santo, sopla en mí, trae vida, Espíritu Santo, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó y todo Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó. Espíritu Santo, sopla en mí.